La revolución tecnológica dio paso a la sociedad red, sociedad que está conectada a través de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra cultura material es ahora organizada por los paradigmas de la tecnología de la información. La sociedad red no es un carácter específico de las sociedades modernas. La sociedad red abarca la estructura social actual y que sigue en expansión permeando las formas de estructura antiguas, obligando la adaptación de los medios y forma de producción actuales, incluso las formas ocupacionales del trabajo. En la actualidad estamos pasando por una crisis sanitaria que ha afectado a toda la población del mundo y que nos ha obligado a que la nueva sociedad red tome un mayor auge en nuestros tiempos. A continuación veremos cómo la pandemia de COVID-19 aceleró el funcionamiento de estas y cómo afectó a las sociedades. Para ello nos vamos a centrar en el trabajo de Manuel Castells de La Sociedad Red. Capítulo 1. Revolución tecnológica. Todo cambio social trae consigo propuestas para el mejoramiento, en algunos casos, y aprovechamiento de las formas de distribución, roles o contratos sociales de una estructura social. La revolución tecnológica trae consigo un esquema de interacción social basado en la comunicación a través de la microelectrónica. A pesar de ello, en las últimas décadas del siglo XX, la aceleración de la revolución tecnológica penetró no solamente las formas de comunicación, también en las formas productivas de trabajo, científicas y de aprendizaje, posteriormente perpetuando en todas las formas de actividad humana. Pero no lo hizo de una forma asequible ni mucho menos complementaria de la organización de los quehaceres humanos, más bien vino como la nueva estructura de vida. En la actualidad, la transformación que da paso a la revolución tecnológica sigue en desarrollo y a pasos agigantados, sigue perpetuando las formas incluso más básicas. Con ello, no solamente se ha creado una estructura global de las formas de comunicación e información, también se ha creado el nuevo lenguaje digital. A pesar de que entendemos y vivenciamos la revolución tecnológica como la nueva estructura social, la realidad es que dicha revolución se ha dado únicamente en ciertas sociedades donde la industrialización y la urbanización se ha desarrollado como parte de la nueva organización económica. Pero las sociedades en desarrollo quedan como sociedades anónimas, sociedades desplazadas y en consecuencia marginadas. Para poder entender el surgimiento de las nuevas sociedades, tales como la sociedad red, es obligatorio entender las premisas que preceden en el desarrollo de las nuevas formas de comunicación y de información. Capítulo 2. Sociedad Red, la nueva sociedad informacional. La red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y la comunicación basadas en la microelectrónica. Una red es un conjunto de nodos interconectados. La red es la unidad, no el nodo. La sociedad red tiene flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de supervivencia. Al paso en el que se desarrolla la sociedad red y sus componentes microelectrónicos con los que depende, podemos garantizar la manipulación de la información de una forma aparentemente organizada y calculable. Sin embargo, esto no es únicamente una garantía. ¿Qué hay si se desploma el manejo o saturación de dicha información? Puede ya no ser reversible e incluso estropear y arruinar el curso de una red. El origen exacto de la aparición de la sociedad red, Manuel Castells nos lo explica de la siguiente manera. En sus orígenes convergen por coincidencia accidental en la década de los 70 tres procesos independientes cuya interacción conformó un nuevo paradigma tecnológico e informacionalismo y una nueva estructura social, la sociedad red, inseparablemente entrelazados. Capítulo 3. Vacíos de la sociedad red, la nueva crisis social. Si bien se puede creer que la sociedad red está al alcance de todos, Castells nos advierte de la crisis que adviene aunado a la transformación tecnológica.
que da origen a la sociedad de redes. Los sectores agrario, campesino y trabajos rurales tienen como motor la energía, pero la energía física, motora del trabajo de las tierras y acarreo de deberes diarios con la red colectiva de trabajo. Henry de Saint-Simon decía que las sociedades productivas y más importantes de la Francia antes de la Revolución eran aquellas cuyos oficios eran productivos y motores de la economía de Francia. Bajo esta premisa, quiero denotar la importancia que tiene el sector agrario, campesino y rural de trabajo, y es el que en peores condiciones de trabajo se encuentra en la actualidad, donde las capacidades tecnológicas no son suficientes, y esto crea fenómenos terceros, como la migración y el desplazamiento general de la población. Insisto en la problemática de dicho sector, pues es el motor de la economía de muchas familias en la periferia y sector rural. Por tanto, la sociedad red no es una sociedad plural, es una estructura centralizada, limitada y en vía de desarrollo, por lo menos en México. Capítulo 4. Trabajo en la nueva estructura social. La nueva estructura social viene ligada a la sociedad red, en donde esta realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad red se basa en el fenómeno de la globalización, el cual se ha ido desarrollando gracias a Internet. Algunas características de la sociedad red en la estructura de trabajo son: la nueva economía es informacional, de forma que la generación y transformación de la información son determinantes en la productividad del sistema. La nueva economía es global, es decir, opera a nivel planetario. La nueva economía está en red, dando lugar a la empresa red, organización económica de nuevo cuño con alta flexibilidad y operatividad de configuración variable y que funciona como una red, plana en jerarquías y donde lo importante es la interconexión de dos distintos nodos. Estas características de la nueva economía cambian radicalmente la forma en que se dan las relaciones de producción, experiencia y poder, redefiniendo en el mercado de trabajo y el empleo, la cultura, la política, el Estado, el consumo, etc. En esta sección describiremos el impacto de la pandemia y el confinamiento sobre los niveles de gasto y consumo que se han observado en México. Ante este nuevo orden, tenemos que se ha estimulado el trabajo en línea. La tendencia a trabajar en distancia está experimentando un impulso decisivo, mientras la pandemia o el COVID-19 obliga a empresas y organizaciones a imponer políticas de trabajo remoto, en un contexto que demanda más que el contacto físico. El cambio repentino al trabajo digital remoto, masificado y acelerado, tiene el potencial de acrecentar los cambios en la forma de trabajar y en nuestras ideas sobre la organización del trabajo. Mientras el COVID-19 continúa propagándose, por primera vez algunos empleados trabajarán desde su casa, en condiciones digitales y no limitados a un espacio de oficina tradicional. Debido a que la contingencia de COVID-19 ha obligado a que la educación sea a distancia, casi el 50% de los mexicanos que tienen hijos con edad escolar tuvo que adquirir aparatos electrónicos. Así lo reveló la encuesta publicada por yotepresto.com. De quienes participaron en el estudio, el 31.2% compró una computadora, el 11.9% una tableta y el 5.2% un teléfono inteligente. Además, el 17.3% dijo que requirió la instalación de un internet con mayor capacidad. El 8.2% compró una impresora y solo el 26.2% aseguró que no ha necesitado adquirir nada. En cuanto a cómo solventaron estos gastos, la mayoría, el 54.8%, dijo que lo hizo con sus ingresos regulares, el 18% con ahorros, el 13.2% solicitó un préstamo, el 10.9% utilizó una tarjeta de crédito y el 3.1% empeñó o vendió un bien. Capítulo 5. Mercado de trabajo en la nueva sociedad red. La resistencia al cambio que provoca la nueva situación en los trabajadores requiere a su vez de un nuevo capital mental y una apuesta clara por fomentar las competencias profesionales de corte transversal, aquellas que pueden dotarse de un capital intelectual y práctico suficiente para competir por el escaso empleo creativo y de calidad. Esta adaptación al medio forzoso se produce tanto en la escala profesional salarial baja como en la superior,
ya que la creación de empleo se está produciendo en ambos extremos y la precariedad en las condiciones ofertadas afectan tanto a los segmentos laborales altos como a las categorías de trabajadores no cualificadas, es decir, trabajadores de Rappi, Uber, trabajos sin seguro ni prestaciones y empleos que pueden entrar en la red digital sin tener conocimiento. La revolución industrial dio paso a la revolución tecnológica. De ella derivan nuevas formas de organización, como la sociedad red, y finalmente derivan los fenómenos que no vemos a simple vista, y que no son el foco de atención de casi ninguna persona. Se han intensificado las formas de comunicación debido a la emergencia sanitaria que hizo que forzosamente más de la mitad de un país tuviera que adaptarse a trabajar, estudiar desde casa. Sin embargo, los conocimientos y tampoco los medios económicos con los que se cuenta en muchas familias de México hacen que el avance estructural red deje atrás a muchas personas, surgiendo la aparición de crisis económicas y de trabajo.